la partícula que yo les digo, si nosotros tenemos, entonces, digamos, una viga, pues por elementos finitos vamos a discretizar esto en muchas partes chiquiticas, y de esas partes chiquiticas a las cuales se divide ese elemento, pues va a salir algo como esto. Digamos, esta partecita de acá que vamos a colorear, pues va a ser como si sacáramos esto. Y entonces esa partícula va a tener esfuerzos normales, va a tener esfuerzos cortantes en cada una de sus caras. ¿De qué depende que exista o no exista esfuerzo en ese plano? Pues depende de si se ha aplicado una fuerza en ese sentido o no. Entonces, los esfuerzos, como decíamos, es una fuerza sobre área y lo vamos a llamar entonces sigma. Ahora, tenemos 5 tipos de esfuerzo. Estos son tensión, cortante, compresión, torsión y flexión. Entonces, ahora quiero que me ayuden de cómo podríamos representar gráficamente cada una de estos tipos de esfuerzo. Entonces, tenemos el esfuerzo, a tensión. ¿Cómo podríamos representar el esfuerzo a tensión y por qué se genera el esfuerzo a tensión? Entonces se debe es por una fuerza axial que le podamos generar al elemento. Entonces tenemos un elemento y le vamos a aplicar entonces unas fuerzas axiales. Aquí estaríamos generando tensión en el elemento. Entonces esto va a tender a alargarse, ¿no? A deformarse de esta manera. Según la fuerza que les estemos aplicando. Es decir, aquí tenemos el plano al cual le estamos aplicando y la fuerza entonces la estaríamos aplicando en este plano de manera axial. Por lo tanto, entonces sería un esfuerzo ¿qué? ¿Un esfuerzo normal o un esfuerzo cortante? Normal. Sería un esfuerzo normal. Ahora, el esfuerzo de compresión, ¿cuál es? Trata de comprimir. Exacto, entonces ya las fuerzas no salen del elemento como es la tensión, sino que las fuerzas van a entrar al elemento. Entonces, en este caso, vamos a tener así, y lo que va a tender a hacer el elemento es a deformarse, a achatarse un poco. Entonces, podría suceder algo así. Por efecto de esto. Entonces, ¿esta qué sería? ¿Un esfuerzo normal o un esfuerzo cortante? Esfuerzo normal. Uno normal. Ahora, el esfuerzo de... Este es el que más vamos a ver, digamos, como en este curso. Y es cuando la fuerza me genera una deflexión. Entonces, en este caso podemos tener una viga. Y esa viga va a estar sometida a una fuerza acá. O sea, va a ser una fuerza también perpendicular a un plano. Y por efecto de esa fuerza que se está generando en esa viga, la viga es así. Pues esta viga va a tender a deflectarse de esta manera. Por efecto de esa carga, pues se van a generar unas reacciones. Aquí voy a tener la carga y se va a generar así. Por lo tanto, este esfuerzo también va a ser un esfuerzo normal.
y es el que más vamos a analizar en este curso. Ahora tenemos un esfuerzo cortante. Pues el esfuerzo cortante va a ser, como dice, un esfuerzo cortante y está generado por unas fuerzas que son tangenciales al plano que nosotros estemos analizando. Entonces, vamos a tener la misma viga. Y nosotros el plano que necesitamos analizar, pues resulta que es este que está aquí. Tenemos el plano que vamos a analizar de esa viga. Entonces, cuando vamos a analizar ese plano y resulta que la carga está así, pues ahí esa fuerza está tangencial al plano que vamos a analizar, por lo tanto es una fuerza cortante. ¿Y qué va a generar entonces esa fuerza cortante? Va a generar como un cizallamiento en el elemento. Entonces una parte va a tender a venirse para abajo y la otra parte del plano que estamos analizando va a tender a irse para arriba. Por lo tanto, si nosotros analizamos puro el planito, vamos a tener un esfuerzo aquí y vamos a tener un esfuerzo por el otro lado. Y esto van a ser unos esfuerzos cortantes. Y cuando hablamos de torsión, la torsión se genera por unas fuerzas que tienden a roscar el elemento. Entonces, si nosotros tenemos un elemento también tipo viga, y vamos a tener unas fuerzas que van a tender a torcer el elemento, pues son unas fuerzas que son así, que le van a dar toda la vuelta al elemento. ¿Y qué deformación entonces vamos a tener? Pues vamos a tener una deformación total de esto, entonces vamos a tener algo así. Va a tender como a roscar el elemento. Y lo mismo, el plano que estamos analizando pues va a ser este plano. Por lo tanto, los esfuerzos que se están generando van a ser unos esfuerzos tangenciales y el esfuerzo de torsión pues va a ser entonces un esfuerzo acortante. Entonces, ¿dónde podemos encontrar, digamos, cuando nosotros estemos haciendo el desarrollo, dónde podemos encontrar esos tipos de esfuerzos? La tensión, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde podemos analizar un esfuerzo de tensión? Profe, ¿usted lo dice con respecto a que dónde uno lo puede ver como tal en la construcción? O, Sí, digamos en la vida real, ¿dónde lo podríamos ver? O del análisis que nosotros en hemos los hecho. puentes, ¿Cómo? en un puente, en los cables que sostienen como tal los laterales de un puente. Ok, sí, perfecto, ahí lo podríamos encontrar en la tensión. Digamos cuando es, no sé, así que tenemos acá, aquí tenemos el puente y tú dices esto, ¿cierto? Sí, exacto, eso. Exacto, estos cables van a estar sometidos a tensiones. La compresión, ¿dónde la podemos encontrar? Ay, ¿qué sucede? En las columnas, profe. En las columnas van a estar sometidas a una fuerza axial.
y esa fuerza axial va a tender a comprimirlas. Entonces esto lo podemos encontrar en las columnas. Los esfuerzos de flexión, pues ya hablamos que los podemos encontrar en vigas cuando tenemos una carga perpendicular a ese plano. Entonces en las vigas podemos tener vigas continuas, podemos tener vigas simplemente apoyadas. Digamos, tenemos aquí una viguita simplemente apoyada. Y esa viga va a estar sometida a una carga distribuida perpendicular al plano y por lo tanto me va a generar también un esfuerzo de flexión en esa viga. Los esfuerzos cortantes, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Ahí ven bien, muchachos? Listo. Listo, pues los esfuerzos cortantes, lo mismo, lo podemos encontrar en las vigas como estábamos hablando. Y los esfuerzos de torsión se presentan normalmente en las vigas cuando tienen dos extremos continuos y uno de esos extremos es un voladizo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un edificio y vamos a analizar una viga continua que tiene 3 apoyos y por lo tanto la viga va a estar acá y va a tener un voladizo, pues resulta que esta viga va a ser la viga que va a estar más susceptible a los esfuerzos de torsión. ¿Por qué? Porque voy a tener unas cargas en este voladizo que me van a generar unos momentos negativos, pero en este otro costado, si voy a tener también las mismas cargas distribuidas, aquí voy a tener un momento negativo arriba, un momento positivo abajo, negativo arriba, positivo abajo, y aquí voy a tener momentos negativos, así. Entonces, por lo tanto, aquí voy a tener unas fuerzas hacia un lado, aquí voy a tener unas fuerzas hacia el otro, que va a generar que esta viga tienda a torcerse. Entonces, normalmente a las que más nosotros le tenemos control de los esfuerzos de torsión o los chequeos por torsión o las que necesitan más acero por torsión son las vigas que están pegaditas a un voladizo. Ahí podríamos encontrar esas. Ahora, si hablamos de la convención de signos, que es importante tenerlo claro, cuando nosotros estamos desarrollando las vigas, pues nosotros definimos que los esfuerzos cortantes son los que van hacia arriba, los positivos son los que van hacia arriba y los esfuerzos cortantes negativos pues son los que van abajo. Teóricamente nos dicen, si nosotros analizamos una partícula, pues tenemos que analizar que esa partícula va a tener unos cuadrantes positivos y va a tener unos cuadrantes negativos.
Entonces nos dicen, si la fuerza que se está generando está en la cara positiva de esa partícula y se están encontrando, o sea, van en dirección positiva, en este caso así, entonces ese esfuerzo es positivo. Y si va en cara negativa, en sentido negativo, pues el esfuerzo cortante es positivo. Ahora, si tenemos la misma partícula, pues resulta que las fuerzas ya no van en ese sentido, sino en el sentido contrario, es decir, en la cara positiva va en sentido negativo y en la cara positiva va en sentido negativo y lo mismo en el negativo van hacia el positivo, pues aquí vamos a tener unos esfuerzos negativos. Como les decía, nosotros cuando estamos analizando una viga que está sometida a una carga, digamos una carga puntual, nosotros asumimos que los cortantes positivos van hacia arriba y los cortantes negativos van hacia abajo. Eso es importante tenerlo claro. Y cuando nosotros hacemos el diagrama de cortantes, es importante definir esa convención. Entonces, si ustedes van a hacer el diagrama y aquí están analizando la viga y van a hacer cortantes, tienen que definir en qué unidades lo estamos trabajando y hacia dónde van a tener ustedes la convención de signos, positivo, negativo, para que de esa manera entonces nos quede gráfica. Los esfuerzos normales, eso nosotros lo vimos cuando estábamos analizando armaduras, que hallábamos las fuerzas internas en las armaduras, que son tensiones o compresiones. Esos los podemos definir como los esfuerzos normales que nosotros tenemos. Entonces, la tensión siempre la vamos a considerar como un esfuerzo normal positivo y la compresión la vamos a definir como un esfuerzo normal negativo. Ahora esta es como la más importante y en la que casi siempre nos confundimos o nos confundimos más fácil. Entonces, si el momento está en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, el momento es negativo o positivo. 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 Hay algo que le llaman que la ley de la mano derecha, que es la manera más fácil de nosotros saber si el momento es positivo o es negativo. Los deditos, cogemos la mano derecha y los deditos los mandamos hacia donde nos indica la flecha del momento. Es decir, en este caso tendríamos que enviar los dedos hacia allá, por lo tanto la mano estaría más o menos así. O sea, los dedos los tendría aquí. Y el pulgar entonces nos queda hacia arriba. Entonces, si nos queda el pulgar hacia arriba, significa que el momento es positivo. Ahora, si lo tenemos en sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, pues yo, si lo hago por la ley de la mano derecha, pues tendría que enviar los dedos hacia el costado de allá. Por lo tanto, mi mano quedaría algo así. O sea, los dedos hacia allá. Y el pulgar me quedaría entonces hacia abajo. Entonces, si me queda el pulgar hacia abajo, significa que sería negativo. En eso sí no se pueden confundir, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O seguimos? Vamos a seguir entonces con filosofías de diseño. Las filosofías de diseño que nosotros nos podemos encontrar o las que la NSR 10 nos valida o la norma internacional ACI nos valida es el diseño por esfuerzos admisibles y el diseño por estados límite.
Entonces, el diseño por esfuerzos admisibles, o sus siglas en inglés ASD, son unos esfuerzos que se calculan por medio de un análisis de diseño elástico. Quiere decir que nosotros vamos a considerar en este diseño que todos los elementos, si se les retira la carga a la cual están siendo sometidas, pues van a volver a su estado normal. Lo que hablábamos la clase pasada de si estábamos en zona elástica o si estábamos en zona plástica. Esta filosofía de diseño busca limitar los esfuerzos en todos los puntos de la estructura, es decir, los esfuerzos ocasionados por cargas de servicio no deben superar los esfuerzos admisibles, permisibles, que brindan las propiedades de los elementos estructurales que la resisten, como el área transversal, el momento de inercia, el módulo de elasticidad. Resulta que nosotros cuando diseñamos o cuando definimos cierto elemento, el elemento por sí solo va a resistir cierto punto por sus esfuerzos generados o los esfuerzos admisibles propios de sus características según el área o según lo que hayamos definido. Entonces, las cargas de servicio que nosotros imponemos, es decir, las solicitaciones de carga que les imponemos a ese elemento que estemos analizando, pues va a generar unos esfuerzos. Entonces, eso es lo que comparan, que los esfuerzos que nosotros estemos analizando, que se estén generando, pues sean menores que los esfuerzos admisibles que tiene el elemento. En el caso del diseño por esfuerzos admisibles, se emplea un factor de seguridad que se denomina omega, que va a ser la reducción de capacidad. Es un factor mayor a la unidad que divide el cálculo de la resistencia que se está calculando, el esfuerzo admisible. Entonces aquí lo tenemos el esfuerzo admisible y tenemos el esfuerzo de falla, es decir, el esfuerzo último que vamos a tener en el elemento y vamos a tener ese factor de seguridad. Ese va a ser el omega, ese factor de seguridad. Entonces, para nosotros saber qué dimensiones, qué módulo de elasticidad, qué momento de inercia necesitamos en la sección que nosotros que requerimos en ese elemento que estamos analizando, pues se va a derivar precisamente de esto. Este esfuerzo de falla, ¿de dónde sale? Va a salir de las cargas de servicio. Entonces, de las cargas que nosotros tenemos, cargas muertas, tenemos cargas vivas, tenemos cargas de viento, tenemos cargas de sismo. Esas cargas de servicio, que son sin mayorar, o sea, las que les estamos imponiendo al elemento, esas cargas de servicio las voy a dividir en ese factor de seguridad. Entonces, aquí me va a dar un valor mayor. Este valor mayor es el esfuerzo admisible que nosotros debemos tener en el elemento. Ahora, el diseño por estados límite bueno, esos esfuerzos admisibles se utiliza para el cálculo de cimentaciones. El cálculo o diseño de cimentaciones. Se trabajan entonces con las cargas de servicio cuando nosotros hacemos diseños de cimentaciones. Ahora, hablando del diseño por estados límites, que es el que nosotros vamos a utilizar, el que normalmente utilizamos para el diseño de los elementos estructurales, estos esfuerzos se van a calcular por medio de un método que aplica factores de carga y factores de resistencia. ¿Por qué se aplican estos factores? Resulta que los factores de carga nosotros los vamos a aplicar porque nosotros siempre vamos a tener una incertidumbre. Nosotros vamos a definir y la NSR10 a nosotros nos dice, mire, esas son las cargas mínimas, pero nosotros no sabemos si realmente en el uso que se le haga a la edificación o a ese elemento se le vayan a imponer realmente esas cargas.
Puede que esa carga sea un poco más o puede que esa carga sea un poco menos. Entonces, como tenemos esa incertidumbre de que nosotros definimos, sí, es que vamos a tener un acabado de piso y ese acabado de piso va a pesar tanto, pero resulta que en la vida real ese acabado de piso pesó un poquito más. Entonces ahí entra la incertidumbre del diseño que yo digo, bueno, no me puedo pasar del 1.1 que yo definí de acabados, pero resulta que en la vida real quisieron instalar un mármol más pesado y ese mármol me daba que era 1.2 kilonewton por metro cuadrado de acabados. Entonces, esa incertidumbre que nosotros tenemos de lo que se va a construir realmente, la norma nos dice, vamos a aplicar entonces unos factores de mayoración a las cargas para disminuir esa incertidumbre. Ese factor de mayoración a las cargas se va a llamar gamma, que es este que tenemos aquí. Es una mayoración de cargas. Y estas pues son las cargas que nosotros definimos, que era lo que les decía ahora. Tenemos cargas muertas, cargas vivas, tenemos cargas de viento, tenemos cargas de sismo. Y esas cargas todas las vamos a mayorar. ¿Dónde vemos esas cargas mayoradas? Eso lo vamos a encontrar en el título B, en algo que se llama combinaciones de carga. Esas combinaciones de carga nos definen los porcentajes de mayoración que vamos a tener para cada una de las cargas. Tenemos como unas 8 combinaciones de carga donde nos involucran todos estos. Además de estos, vamos a tener también la carga viva de cubierta, vamos a tener también la carga de granizo y no recuerdo de pronto qué otra podamos tener. Digamos, estas son las solicitaciones que más podemos utilizar. Por ejemplo, la combinación de carga que nosotros vamos a utilizar más en el curso, que es la más común, es de 1.2D más 1.6L. Esta combinación de carga solo me va a involucrar carga muerta y carga viva, es decir, solo cargas gravitacionales. Cuando nosotros tenemos cargas laterales, pues hay otras combinaciones. Las cargas laterales que puede tener una edificación, pues pueden ser las cargas de viento o las cargas de sismo. Entonces, al tener estas combinaciones de carga como 1.2D y 1.6L, significa que en esa incertidumbre que yo tengo de las cargas, voy a considerar como si la carga muerta le fueran a imponer un 20% más de lo que yo consideré en el avalúo de cargas, y de la carga viva, que es aún una incertidumbre más grande, pues voy a tener un 60% más, vamos a considerar en las combinaciones de carga. Porque en la carga viva nosotros podemos decir que se define según el tipo de uso. No es correcto que a una edificación, si la diseñamos para un tipo de uso, le cambien el tipo de uso. Eso no es correcto y no es válido y ya no cumpliría los diseños. Pero puede ser que nosotros definamos que va a tener, no sé, 2 kilonewton por metro cuadrado, que significa que son 200 kilos por metro cuadrado, pero no sé, resulta que por carga viva, es decir, las personas que van a estar ahí o el mobiliario móvil o algo dinámico que tengamos allí, pues puede pesar más de esos 200 kilos, entonces por eso le aplicamos esa incertidumbre del 60%. Esa es una de las combinaciones de carga. Hay otras combinaciones de carga que nos pueden dar que el 40% de D o una reducción de D, pero ampliar esta de la carga viva. Esto lo vamos a ver cuando ya veamos el título B, que serían las combinaciones de carga que vamos a aplicar. Ahora, por una parte es la incertidumbre de las cargas. Por otro lado, tenemos otra incertidumbre, que es la calidad de los materiales que nosotros estemos empleando. La calidad de los materiales y la calidad como tal de la obra. Porque puede que los materiales sean buenos, que donde se compren, pues su calidad sea óptima, que cumpla con todas las normatividades que tenemos en el país, pero resulta que en la colocación de ese concreto, en la colocación de esos materiales, no se haga de la mejor manera, por X o Y razón. O no sé, que el día que estaban fundiendo justo llovió, entonces la relación agua-cemento quedó un poco más alta de con la que se había diseñado
ese diseño de mezcla. Entonces ahí empiezan unas incertidumbres que también nos hacen dudar. Por lo tanto, a los materiales ya no le vamos a aplicar un factor de mayoración, sino que le vamos a aplicar un factor de reducción. Ese factor de reducción, pues precisamente es por eso, porque puede que la calidad de los materiales no sea la óptima o la ideal con lo cual nosotros siempre diseñamos. Porque nosotros como diseñadores siempre vamos a optar por el panorama ideal, pero el panorama ideal resulta que no es el que nosotros tenemos en la vida real. Entonces, este factor phi que tenemos aquí va a ser un factor de reducción. Y este Rn pues va a ser la resistencia o está definido en los materiales. Entonces, ese factor de reducción que nosotros tenemos como phi nos lo dicta la NSR10 en uno de sus artículos, donde nos dice que el phi para flexión, cuando estamos analizando los elementos a flexión es de 0.9 y cuando estamos analizando acortante es de 0.75. 0.75 o 0.65 dependiendo del tipo de estribo que nosotros utilicemos. Entonces, en ese caso, si se dan cuenta, pues se va a reducir en algo, en un poco, la resistencia que estamos suponiendo de ese material, de ese elemento, perdón. En este caso, pues el diseño por estados límites, que se puede llamar también el diseño por estados límites de resistencia, busca lo mismo, el mismo objetivo de la NSR10, y es que las personas que hagan uso de la edificación pues se puedan sentir seguras, que las deflexiones, los desplazamientos, las vibraciones que se generen dentro de la edificación sean prácticamente imperceptibles al usuario y que pueda estar tranquilo dentro de él. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Entonces, este diseño por estados límites, LRFD, es el que vamos a estar utilizando en el curso. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, entonces continuamos. Entonces, hablemos de las deformaciones. Eso nosotros lo vimos en análisis y es importante tenerlo claro y espero que ustedes ya lo tengan claro. Las deformaciones que nosotros podemos tener en todos los elementos. Deformaciones como la elongación, como el pandeo, la flexión, la dilatación, la contracción. Todas esas deformaciones nosotros no las podemos encontrar en una edificación. Y se pueden encontrar según el tipo de solicitación a la cual esté sometida la edificación. Cuando hablo de solicitaciones, son las solicitaciones de carga, es decir, a las cargas a las cuales se les va a imponer a esa edificación. La deformación depende del cuerpo que está sufriendo esa deformación. Hay algunas deformaciones que pueden ser visibles o hay algunas deformaciones que pueden ser imperceptibles. Como les digo, la idea de cuando estamos diseñando un edificio y cuando se ponga ya en servicio es que el usuario que vaya a hacer uso de esa edificación que nosotros diseñamos, pues no perciba esas deformaciones. Nosotros sabemos que van a ocurrir, porque sí o sí tienen que ocurrir deformaciones, porque si no tendría que ser un edificio supremamente rígido, que se quede quieto, que no le hagan, digamos, ni cosquillas las solicitaciones de carga y para que suceda eso, pues tiene que ser un edificio demasiado robusto y cuando diseñamos algo muy robusto, pues significa también mucha inversión de dinero. Y además que no es lo recomendable un edificio tan rígido. Entonces, aquí puse como unos ejemplos, por lo menos cuando tenemos un resorte, pues ese resorte tiene cierta rigidez. Y depende de esa rigidez, se va a elongar un poco más o se va a elongar un poco menos.
O va a ser más difícil, le tenemos que aplicar una fuerza más grande o una fuerza más pequeña, dependiendo. Por lo menos un colchón o como lo que vemos en la parte de arriba, pues la deformación, si nosotros le ponemos la mano, pues se va a notar muchísimo. Pero cuando ya hablamos de la edificación, como les digo, no se debe notar, pero sucede. Por eso es que se aplican o se hacen unas juntas de construcción. Cuando nosotros tenemos unas edificaciones muy grandes, lo recomendable es hacerlo como por partes, porque vamos a tener una masa muy grande. Esto se ve muchísimo en los centros comerciales. Cuando los centros comerciales tienen un área tan grande, pues va a quedar un edificio demasiado robusto que va a tener que soportar la rigidez en conjunto. La rigidez de los elementos van a trabajar en conjunto y entre más elementos hayan, mayor rigidez yo debo tener para soportar las solicitaciones de todos esos elementos. Entonces, si lo hacemos como por zonas, lo que recomiendan es una junta de dilatación o una junta de construcción. Digamos, vamos a tener un área muy grande. Y si vamos a tener esa área muy grande, pues vamos a necesitar diseñar unos elementos, lo mismo, muy grandes. Entonces, ¿qué hacen aquí? Generan una junta por acá. Por lo tanto, van a ser dos bloques separaditos constructivamente, pero que al momento de ponerlo en servicio, pues va a parecer que fuera uno solo. Van a poner estas cositas acá, que es para que visualmente, desde la parte de arriba, pues no se note nada. ¿Para qué se hacen entonces estas juntas de construcción? Es precisamente por las deformaciones a las cuales puede presentar el edificio. ¿Qué deformaciones puede presentar un edificio? Por efecto de las cargas. Podemos tener cargas gravitacionales, que son la carga muerta, la carga viva, o podemos tener cargas laterales, como el sismo, perdón, como el viento o como el sismo. Entonces, según lo que vimos en análisis, si ya tenemos entonces la concepción de una edificación completa, ¿qué deformaciones puede sufrir esa edificación? ¿Qué deformaciones puede sufrir la edificación? Laterales. Puede sufrir deformaciones laterales, sí, serían unos desplazamientos horizontales. ¿Qué otras deformaciones? Entonces nosotros tenemos el edificio y el edificio puede oscilar hacia un ladito. Es decir, de la posición inicial va a tener aquí un delta que va a ser una deformación horizontal. ¿Qué otra puede tener? Miguel, ¿qué otras deformaciones podemos tener en la edificación? Miguel, ¿estás en la clase?
Miguel, ¿estás en la clase? Al parecer, ¿no? Profe, me voy a retirar un momentico. ¿Es conmigo? Sí. Señora, ¿Qué otras deformaciones podemos tener en la edificación? no, profe, como le digo, me voy a retirar un momentico, pero no estaba, pero aquí estoy. Ya volví. Pero entonces no estás poniendo atención a la clase. Lo que les pedí, y a ti en especial te lo encomiendo. Si vamos a tener respeto a la clase y vamos a estar atentos. Que estemos virtuales no significa que no vamos a estar en la clase. Sí, no, casualmente me levanté del puesto y por eso le contesté. Casualmente me levanté preciso, como todo en la vida, preciso. Entonces, aquí estoy, profesora, no hay problema. Por eso estamos hablando de las deformaciones y la pregunta entonces es puntual. Si tenemos unas cargas gravitacionales y unas cargas laterales, la edificación, ¿qué deformaciones puede sufrir? Me imagino que laterales también. Ya una compañera nos dijo que tenía deformaciones laterales. ¿Qué otras deformaciones podemos tener? No sé. ¿Quién me quiere ayudar con qué otras deformaciones podemos tener una edificación? Esto es lo que debemos tener claro, porque al momento en que nosotros hagamos el análisis, corramos el modelo, eso es lo que vamos a tener como resultado. Y eso fue lo que vimos en análisis de estructuras. Las deformaciones que se pueden presentar en un elemento estructural. Aquí ya no vamos a hablar de un elemento estructural independiente, sino que vamos a hablar del conjunto de la edificación estructural que está compuesta por varios elementos estructurales. En el proyecto que vamos a ejecutar, pues vamos a tener elementos estructurales tipo viga y elementos estructurales tipo columna. Entonces, si nosotros unimos las columnas y las vigas, vamos a generar unos pórticos. Y si unimos varios pórticos, vamos a generar la edificación que estamos analizando de varios niveles. Y esa edificación va a estar sometida a cargas gravitacionales como lo son la carga muerta y la carga viva. Y vamos a tener cargas laterales como lo es el sismo y lo es el viento. Entonces, por efecto de esas cargas, no sé quién fue la compañera que nos ayudó ahorita, definiendo que no vi aquí, no se me activó quién fue la que habló, nos dijo que habían desplazamientos horizontales. Y esos desplazamientos horizontales se generan por efecto del sismo o por efecto del viento, que efectivamente pues son cargas laterales. Por efectos de las cargas gravitacionales, ¿qué deformaciones podemos presentar? Podemos tener pandeo. O las del asentamiento, ¿no? Podemos tener asentamientos, que esas se reflejan en la cimentación, por efecto del peso total de la edificación, ¿no? Entonces, podemos tener asentamientos, que como les digo, se dan en la cimentación. Podemos tener pandeo, que el pandeo se da por las cargas de compresión en las columnas. Las columnas se diseñan por flexocompresión, que es porque se genera como un pandeo. Y están las de flexión, ¿no? Las que vemos en las vigas. Y además de esas, que conocemos como tal por las cargas, nosotros también vamos a tener contracciones y dilataciones por efectos de los materiales. Como sabemos, el concreto pues es una mezcla que se construye con agua. Entonces, esa agua genera que esa mezcla ante el calor se dilata y ante el frío se contraiga, que pueden ser, como les digo, imperceptibles, pero no dejan de ser unas deformaciones. Entonces, por efecto de todas esas deformaciones que se pueden presentar, que las más críticas serían entonces las cargas laterales, que son por efectos de sismo y por efectos de viento, se generan estas juntas de construcción. Entonces, si nosotros lo vemos aquí, la NSR a nosotros nos pide, cuando nosotros tengamos una edificación muy cerca a otra, no es recomendable dejarlas junticas, porque es que las edificaciones se van a comportar de manera diferente según los pisos que tengan. Entonces, esta de mayor altura puede oscilar, es decir, el movimiento horizontal va a ser diferente al movimiento horizontal de esta.
Entonces, si yo no dejo un espacio libre en las edificaciones con el fin de que ellas se puedan mover libremente, pues al momento en el que hayan desplazamientos laterales, esta edificación va a chocar con esta y van a ocurrir unos problemas aquí. Entonces entra la falla, una falla la cual nosotros no hemos tenido en consideración, sería como un impacto aquí por efecto de esta construcción, y ahí es donde fallan esas edificaciones. Si nosotros vemos de pronto las patologías de los sismos que han ocurrido, pasa mucho que las edificaciones de gran altura son las que más se ven afectadas cuando pasa esto, si no se garantiza una dilatación entre una edificación y la otra. Entonces, por eso, en los centros comerciales o en las edificaciones de gran área, como les decía, se genera la construcción. O, pues lo que les digo, es recomendable que cuando yo esté construyendo un edificio y lo voy a construir al lado de otro, pues que haya un espacio entre esas dos que me garantice el movimiento libre de mi edificio sin tener ningún daño por efecto de un choque o un impacto con el otro. Esta distancia entre una edificación y otra nos la da la NSR 10 y eso está basado en unos estudios o en algo que se define según las derivas. Las derivas son los desplazamientos horizontales en la edificación. ¿Listo? Ahora, hablando de formación, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, como yo les decía en la clase pasada, cuando nosotros hablamos de las propiedades de los elementos estructurales o las propiedades de los elementos, nosotros siempre asumimos de entrada que es un material homogéneo, un material uniforme. En este caso, el ejercicio que vamos a ejecutar, pues lo vamos a ejecutar considerando que es un material homogéneo, que quiere decir que toda su sección transversal que vamos a analizar que aquí nos dice que la sección es de 15 por 45, 15 centímetros, 45 centímetros, dicen que es un material homogéneo, que todo es acero estructural A36. ¿Qué sucede con el concreto reforzado? El concreto reforzado es un material heterogéneo que está compuesto pues, de concreto y de acero. Entonces, en este caso, si nosotros no tuviéramos una viga de acero estructural A36, sino que tuviéramos una viga de concreto reforzado, pues vamos a tener aquí concreto con un F'C definido y vamos a tener aquí unas barras de acero con un FY definido. Este acero pues también va a tener un FY, un esfuerzo de fluencia, eso lo vamos a buscar entonces en unas tablitas. Cuando hablamos de acero corrugado, que es el acero que nosotros podemos encontrar en Colombia comercial para las barras de refuerzo, va a ser un acero grado 60, que según lo hablamos en la clase pasada, el FY es de ¿cuánto? 420 megapascales, ¿no? 420 megapascales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el material homogéneo y el material heterogéneo cuando nosotros hacemos el análisis? Resulta que aquí vamos a tener un módulo de elasticidad igual. Va a ser el mismo en toda la sección de la viga. ¿Qué cuánto es? Si es acero estructural, entonces, ¿cuánto es el módulo de elasticidad? Recuerden que el módulo de elasticidad para el acero es el mismo. Siempre. 200.000 megapascales.
Sí, señorita, 200.000 megapascales. En cambio, aquí, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener un módulo de elasticidad para el concreto y vamos a tener un módulo de elasticidad para el acero. El módulo de elasticidad del acero, pues ya sabemos que es 200.000 megapascales. Y el módulo de elasticidad del concreto, pues lo tenemos que calcular como 4.700 raíz de F'C. Entonces, dependiendo de la resistencia que se le haya definido al concreto, pues así mismo vamos a calcular el módulo de elasticidad. Entonces, cuando está este material así heterogéneo, lo que tenemos que hacer es convertirlo o hacer como como pasar de un material a otro, hacer una equivalencia de un material a otro porque los módulos de elasticidad van a ser distintos. Entonces, esto lo vamos a ver luego, cuando ya veamos otro de los temas, pero es para tenerlo claro. En este desarrollo que vamos a ver las deformaciones, porque me interesa que conozcamos esto, porque cuando empecemos a hacer el análisis de vigas, pues va a ser importante tener claro esto. Pero aquí vamos a hacer entonces el análisis en un material homogéneo que va a tener un mismo módulo de elasticidad y va a tener una sección constante, una sección uniforme. ¿Listo? Entonces nos dicen, para este ejercicio, en una viga de acero estructural A36 de sección de 15 centímetros por 45 centímetros, encuentre el momento actuante si las deformaciones en zona de tensión son las siguientes. Entonces ahí me dan unos valores. Punto 0005, punto 001 y punto 015. Vamos a asumir que esta viga está simplemente apoyada, va a ser una viga de acero simplemente apoyada, que va a tener entonces una carga que le está generando una flexión y por efecto de esa flexión, pues la viga va a tener unas zonas de compresión y va a tener unas zonas de tensión. Entonces, si lo vamos a asumir como una viga simplemente apoyada, que está sometida a una carga, digamos, a una carga distribuida a lo largo de su longitud, pues va a generar una flexión. Esa flexión, ¿cómo se va a ver? Esta deformación se va a ver así. Si nosotros tenemos entonces esa deflexión por efecto de esa carga, ¿dónde va a estar la zona de tensión y dónde va a estar la zona de compresión de esa viga? ¿Dónde va a estar la zona de tensión y dónde va a estar la zona de compresión de la viga? Eso es importante tenerlo claro y digamos, desde el análisis inicial que tenemos que hacer. Si me dicen la viga está simplemente apoyada, va a tener una carga gravitacional distribuida a lo largo de su longitud y esa carga le está generando unos efectos de flexión, una deformación, una deflexión. Y me dicen, encuentre el momento actuante si las deformaciones en zona de tensión son las siguientes. Entonces, ¿dónde se van a generar esas deformaciones que nos están dando ahí? ¿Dónde las tengo que limitar? Nos dicen que en la zona de tensión. Y en este caso, ¿dónde estaría ubicada la zona de tensión? En la mitad. En la mitad vas a tener el momento máximo, si lo hablamos así. Pero la tensión se te va a generar en la parte de abajo. Porque si nosotros tenemos esta deformación, que va a ser como una deflexión, significa que las partículas en la parte de abajo, que eso se los expliqué en la clase pasada, van a tender a separarse. O sea, van a tender a ser así. Las partículas, imaginen las partículas de esta sección transversal. Van a tender a separarse aquí, van a tender a separarse. Por lo tanto, la parte de abajo va a estar sometida a tensión. En cambio, la parte de arriba va a tender a comprimirse. Por lo tanto, en la parte de arriba voy a tener entonces
las compresiones. Entonces, si hablamos de zona de compresión y zona de tensión, pues la parte de abajo es la que va a tener la zona de tensión y la parte de arriba va a tener la zona de compresión. Cuando hablamos de una viga que está simplemente apoyada. Pero en caso de que yo les hubiera dicho, no, no va a ser una viga simplemente apoyada, sino que va a ser una viga empotrada en un extremo. Lo mismo, sometida a una carga distribuida a lo largo de su longitud, una carga distribuida gravitacional. ¿Cómo sería el comportamiento de esa viga en voladizo? ¿Cómo va a tender a deformarse esa viga? Arriba sería tensión y abajo compresión. Exacto. Arriba entonces la deformación de esta viga va a ser al revés, va a ser algo así. Entonces, por lo tanto, en la parte de arriba, acá voy a tener tensiones y en la parte de abajo, aquí voy a tener compresiones. Entonces, si yo no les hubiera dicho, es una viga simplemente apoyada, que vamos entonces a tener la tensión en la parte de abajo, sino que les hubiera dicho que es una viga en voladizo, pues ya uno entra a hacer este análisis y a decir, no, la tensión ya no la voy a tener en la parte de abajo, sino que la tensión la voy a tener en la parte de arriba por efecto de las deformaciones que se me generan por efectos de esa carga gravitacional distribuida que tengo. ¿Listo? Entonces, después de hacer ese análisis preliminar, pues tenemos el procedimiento. El procedimiento nos dice, primero tenemos que hallar la deformación máxima del acero en zona elástica, es decir, el límite de deformación para esa fluencia del acero. Todos los aceros estructurales tienen diferente esfuerzo de fluencia. Cuando hablamos, como les digo, del acero para las varillas corrugadas, pues ese sí va a ser comercialmente, va a ser el mismo en Colombia, que va a ser 420. Pero nosotros podemos tener diferentes tipos de acero. Tenemos el A36, podemos tener el A570, podemos tener una cantidad de aceros estructurales que varían según su resistencia. Y asimismo, como varían su resistencia, van a variar su esfuerzo de fluencia. Entonces, para eso tenemos que hallar cuál es la deformación máxima, como la deformación máxima permisible, o sea, el límite máximo para que ya no pase a una deformación plástica. Luego vamos a determinar si ese valor que nosotros estamos analizando está aún en zona elástica o si ya pasó a zona elástica. Digamos, si esa deformación que estamos analizando ya está en una deformación plástica. Como tercer punto nos piden hallar el refuerzo generado en el acero, el esfuerzo generado en el acero para la deformación unitaria que estamos analizando. Luego representamos en un diagrama de esfuerzos lo hallado y se halla la fuerza de tensión. Y luego de eso se halla el momento solicitado. Entonces vamos a empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces lo que tenemos que tener claro es lo que acabamos de analizar. Entonces tenemos la figura, la sección transversal, que va a tener 150 milímetros por este lado y 450 milímetros por este otro. Como tenemos un material homogéneo, nosotros podemos definir de una vez dónde está ubicado el eje neutro, es decir, el centro de gravedad, dónde va a estar ubicado. En la mitad, ¿no? Va a estar justo en la mitad. Entonces aquí vamos a tener el eje neutro y ese eje neutro pues va a estar en la mitad de la altura, que ¿cuánto sería? 225. Serían 225. Ahora, el análisis que hicimos fue, entonces aquí yo voy a tener unas deformaciones. Aquí voy a tener una deformación y aquí voy a tener otra deformación. Aquí va a coincidir con el eje neutro. Resulta que en la parte de arriba, pues por el análisis que hicimos ahorita, va a estar sometido o esta zona va a estar controlada por compresión.
y la parte de abajo va a estar controlada por tensión. ¿Qué nos va a diferenciar de qué zona está controlada por compresión o qué zona está controlada por tensión? El eje neutro. Del eje neutro hacia arriba, en el caso de las vigas simplemente apoyadas, está controlado por compresión, y del eje neutro hacia abajo va a estar controlado por tensión. Por lo tanto, aquí voy a tener una deformación a compresión y que aquí va a tener una deformación a tensión. Esas deformaciones, así como tengo deformaciones, pues voy a tener los esfuerzos. Entonces, lo mismo. Aquí va a tener los esfuerzos de compresión, aquí va a tener los esfuerzos de tensión. Entonces, aquí tengo tensiones y aquí tengo compresiones. Entonces, aquí tenemos una figura conocida que es un triángulo. Entonces, si yo quiero definir cuánto es la compresión ahí, ¿dónde lo ubico? ¿Dónde puntualizaría esa carga de compresión? O ese esfuerzo de compresión, perdón. Aquí va a tener esfuerzos de compresión y aquí va a tener esfuerzos de tensión. ¿Dónde puntualizaría yo ese esfuerzo? Si yo quisiera saber cuánto es el esfuerzo, ¿cómo lo hallaría? ¿Yo? ¿Cómo, Kevin? Un tercio de la figura. A un tercio de la altura, ¿no? Entonces, si la base está acá, la altura es esta, pues lo voy a ubicar a un tercio, que sería acá. Entonces, ahí voy a ubicar la compresión. Y si hablamos de la zona de tensión, que va a ser también una figura conocida, que es esta, No apaga el agua. pues sería a un tercio. ¿Qué puso eso? El de no la apaga. A un tercio de la altura. Entonces, ¿cuál va a ser el momento? El momento va a ser el momento que se está generando por efecto de esos esfuerzos de compresión y esos esfuerzos de tensión o esas cargas. Entonces, se convertiría en una carga de compresión, una carga de tensión, y aquí tendría entonces yo el momento. Entonces, ahorita vamos a mirar cómo calculamos ese momento. Tenemos que tener presente la ley de Hooke, que nos hace la relación lineal entre la deformación y entre el módulo de elasticidad, que sería entonces el esfuerzo va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Entonces, esto es esfuerzo, esto es módulo de elasticidad, y esto es deformación unitaria. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para hallar lo que sigue. Entonces, como primer punto nos dicen que debemos hallar la deformación máxima del acero de zona elástica, es decir, el límite de deformación para fluencia del acero. Entonces tenemos un acero que es A36. Ese A36, ¿qué FY tiene? 200.000 megapascales, ¿no? No, el FY No. que es el esfuerzo de fluencia. Serían 420 megapascal, 420. No, el 420 megapascales es cuando hablamos de un acero grado 60.
Cuando a nosotros nos dan el acero estructural, esto ya lo verán pues, de manera detallada en metálicas. Cuando a nosotros nos dicen un acero A36, significa que su esfuerzo de fluencia, es decir, el FY, va a ser 36 KSI. Cuando nos dicen es un acero a 500 algo, a no sé qué tanto, grado 50, significa que va a ser un acero con esfuerzo de fluencia de 50 KSI. Cuando hablamos del acero, ya estos son aceros estructurales, o sea, con los que hacen los perfiles de acero. Si hablamos del acero para la varilla corrugada, hablamos de un acero grado 60 y ese sí tiene un FY de 420. ¿Listo? No confundamos eso. Si nosotros hablamos de un acero A36, significa que el FY es de 36 KSI, pero aquí como vamos a trabajar en el sistema internacional, pues esto equivale a 250 megapascales. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, el FY va a ser 250 megapascales. ¿Cómo puedo hallar entonces yo ese límite de la deformación unitaria o la deformación máxima que va a tener entonces ese acero para que esté en zona elástica? Volvemos a lo mismo, a la gráfica que revisamos la clase pasada. Tenemos esfuerzo, tenemos deformación, tenemos el comportamiento del acero, que es algo así. ¿Dónde va a estar el límite de zona elástica? Acá. Aquí va a estar entonces el límite de zona elástica, que lo vamos a llamar entonces epsilon Y, perdón. Y aquí vamos a tener sigma Y, que sigma Y es igual a FY, o sea, esto lo podemos llamar o sigma o F. De cualquier manera lo podemos llamar. Aquí lo vamos a llamar FY. O aquí podría ser sigma Y, que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo podríamos hallar este valor de epsilon Y? Lo podemos hallar con ayuda de la ley de Hooke. Entonces, la ley de Hooke nos dice que sigma es igual al módulo de elasticidad multiplicado por epsilon. Entonces, ¿cuáles datos conocemos? El esfuerzo y el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad. Por lo tanto, podemos despejar Despejamos, ajá. epsilon. Entonces, epsilon Y va a ser igual a sigma Y sobre el módulo de elasticidad. Entonces, epsilon Y va a ser igual a sigma Y, que es 250 megapascales. 150 megapascales, y lo dividimos entre el módulo de elasticidad. 200.000. Ahí son 200.000. 1.25 por 10 a la menos 3. Dámelo en decimales. 0.00. Perdón. 125. Punto doble Sí, 0.25. señoras. Entonces este va a ser el límite. Por lo tanto, aquí este valor va a ser punto doble 125. Como segundo punto nos decían, por favor determine si el valor de epsilon sub t, que es el que estamos analizando a tensión, está todavía en zona elástica o si por el contrario ya pasó a zona inelástica.
¿Cómo van? ¿Todo está claro? ¿Van a la par del ejercicio? ¿Voy un poco más despacio o cómo van? Porfa, los quiero escuchar. ¿Cómo vas, Alejandro, con el ejercicio? ¿Vas a la par? ¿Tienes alguna duda? Bueno, vi que encendiste el micrófono, pero no te escuché. Diego, ¿cómo vas con el ejercicio? Listo, Alejandro, gracias. Si quieres que todos vayamos a la par, que de pronto no vaya muy rápido y ustedes no puedan copiar a tiempo o así. Si algo me dicen y le bajamos un poquito al ritmo, si de pronto ven que vamos muy rápido, ¿listo? Entonces, ya definimos cuál es el límite de la zona elástica y ya sabemos que es .00125 para un acero estructural a 36 que tiene como esfuerzo de fluencia 250 megapascales. Ahora, para nosotros saber si está en zona elástica o en zona plástica, pues es simplemente poner ese límite. Por lo tanto, si la deformación unitaria que estamos analizando a tensión es menor o igual que ese límite que acabamos de hallar, pues va a estar en zona elástica. Pero si por el contrario, ese valor que nosotros estamos analizando de epsilon sub t es mayor que ese epsilon sub y que acabamos de hallar, pues va a estar en zona plástica. Significa que la sección que nosotros ya estamos analizando ya entró en una zona plástica, ya tuvo una deformación plástica y no va a retornar entonces a su estado original, a su estado inicial. Entonces, en este caso, pues es fácil compararlo. ¿Cuál es la que estamos analizando? Estamos analizando que es la de 0.005. 0.005. Entonces, epsilon t es igual a .005 y epsilon y, pues es la que acabamos de hallar, que es .00125. En este caso, pues el valor es menor, por lo tanto, se encuentra en zona elástica. Ahora me dicen, en el tercer punto me piden hallar el esfuerzo generado en el acero para la deformación unitaria analizada. Entonces, una es la deformación límite que nosotros tenemos y el esfuerzo de fluencia límite. Pero en este caso, estamos analizando una deformación unitaria que es .005. Entonces, vamos a hallar para esa deformación a cuánto esfuerzo está siendo sometido en este momento en el que yo estoy analizando esa sección. ¿Es claro? Entonces, aquí, ¿qué podemos emplear? Podemos emplear la misma ley de Hooke que hemos venido trabajando. Entonces, sigma es igual al módulo de elasticidad por epsilon. Entonces, sigma va a ser igual a 200.000 megapascales multiplicado por 0.005. ¿Cuánto nos daría entonces el esfuerzo al cual está siendo sometida esa viga en este momento que nosotros lo estamos analizando? 100 megapascales. Estaría a 100 megapascales. Entonces, si nos damos cuenta, tanto por el lado de la deformación como por el lado del esfuerzo, nos damos cuenta que no ha llegado a su límite máximo, ¿no? Entonces, listo. En el cuarto punto, nos piden representar en un diagrama de esfuerzos lo hallado
Y con eso podemos hallar la fuerza de tensión o la fuerza de compresión que nosotros vamos a necesitar. Entonces, aquí vamos a hallar entonces la fuerza de tensión. Tensión o compresión. Entonces ya tenemos todos los datos con los que podemos trabajar. Tenemos la sección transversal. Entonces la sección transversal es de 150 milímetros por 450 milímetros. Vamos a tener las deformaciones unitarias. Entonces, tenemos la deformación unitaria a tensión, que es la que estamos analizando, que sabemos que es 0.005. El eje neutro pues se va a ubicar en la mitad. Entonces, si la deformación unitaria a tensión es 0.005, ¿cuánto sería la deformación a compresión? ¿Cuánto sería la deformación unitaria a compresión? ¿La misma? Sería la misma. Sería la misma. ¿Por qué? Porque es un material homogéneo, es una sección uniforme y su eje neutro está ubicado en la mitad. Por lo tanto, las deformaciones que yo tenga en zona de tensión van a ser igual a las zonas que yo tenga en zona a las deformaciones que tenga en zona de compresión. Ahora, si graficamos los esfuerzos, va a tener esfuerzos de compresión, es decir, entran, y va a tener esfuerzos de tensión, es decir, sale. Y de esa manera podría puntualizar entonces las fuerzas. Podría puntualizar la fuerza de compresión y podría puntualizar, es al revés, perdón. La fuerza de compresión y aquí podría puntualizar la fuerza de tensión. ¿Cuánto es el valor entonces de ese esfuerzo? ¿Cuánto es el esfuerzo de tensión que hallamos ahorita? Ese sería esfuerzo de tensión. De 100. Sería 100. Serían 100 megapascales, por lo tanto el esfuerzo de compresión pues sería el mismo que 100 megapascales. Ahora, para nosotros poder hallar este valor de T o de C, pues tenemos que puntualizar esa carga. Y esa carga, o sea, ese esfuerzo, esa carga la vamos a puntualizar como si estuviéramos imaginándonos esto de manera tridimensional, ¿no? Entonces aquí se está generando un esfuerzo en esta área. Quiere decir que lo tengo que analizar por esta base que tenemos aquí. Entonces esto yo lo tengo que multiplicar por 150 milímetros. Entonces, ¿cómo va a puntualizar yo esa carga?
aquí va a estar ubicado a qué altura. Y aquí va a estar ubicado a qué altura. Si esto es H medios, ¿cuánto sería esto entonces? Entonces nosotros vamos a tener el triángulo que va a ser la figura conocida. Va a Estará estar ubicado a puntualizada, 75. va a estar puntualizada así, a 1/3 de la altura. Pero resulta que esta altura que yo tengo aquí 225. igual a H medios. Entonces, si lo dejamos expresado en la altura total, pues va a tener H medios sobre 3, que serían H sextos. Entonces, este valor aquí es H sextos. ¿Listo? Por lo tanto, este valor también sería H sextos, tomando H como este valor. Aquí llamémoslo diferente para no confundirnos. Listo. Entonces el valor de T o el valor de C, pues como aquí es igual, entonces T va a ser igual a C. Entonces T va a ser igual al esfuerzo. Vamos a hallar entonces el área de este triángulo, que sería sigma T por H medios sobre 2 multiplicado por la base. Entonces T va a ser igual a 100 megapascales, que serían newton sobre milímetro al cuadrado, por H medios, que es 225 milímetros sobre 2, multiplicado por la base, que serían 150 milímetros. Es decir, este valor de T, ¿cuánto nos da? Da 1.687.500 serían newton, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, son 1687 .5 kilonewton. kilonewton. Entonces, H sextos me dijeron que ¿cuánto era? 75. 75. Listo, entonces ya hallamos el valor de la tensión o de la compresión. Con cualquiera de los dos podemos trabajar, pero aquí como me están pidiendo el valor a tensión, el momento a tensión, pues vamos a trabajar con la parte de abajo, que sería lo que está a tensión. Ahora, el quinto paso nos dicen que ya con esto podemos hallar entonces el momento. Podemos hallar el momento actuante. Entonces, el momento actuante, ¿cómo lo puedo hallar? El momento actuante lo puedo hallar como momento va a ser igual a la fuerza de tensión multiplicada por un brazo. Ese brazo va a ser esta distancia. La distancia entre las fuerzas. Entonces, este brazo es la distancia entre fuerzas de compresión
y tensión del elemento. Entonces, este brazo es este. Por lo tanto, ya conocemos T y el valor del brazo lo podemos calcular. 300. Entonces, el valor del brazo, sí, gracias, vendría siendo la altura menos 2 veces H es estos, que es a lo que está puntualizada cada una, ¿no? Entonces, si calculamos, entonces el brazo va a ser igual a 450 milímetros menos 2 veces 75 milímetros. Y ahí nos darían los 300. Listo. Entonces, el momento actuante es igual a T, que serían 1687.5 kilonewton, multiplicado por el brazo. Entonces, como estamos trabajando en kilonewton, pasemos esto a metros. ¿Cuánto sería? 0.3 metros. 0.3 metros por 0.3 metros. Entonces, ¿cuánto nos daría el momento? 506.25 sería en kilonewton metro. Kilonewton por metro. Por metro. Listo. Entonces, ahí ya tuvimos el momento actuante. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejercicio? Entonces, este ejercicio en la deformación unitaria que estábamos analizando, pues era una deformación unitaria que estaba todavía en zona elástica. Entonces, ustedes desarrollen los otros dos como para que sepan cómo es el desarrollo. ¿Qué va a pasar con alguno de esos? O creo que con los dos. Ah, no, con uno de esos, que es el punto 15, que es el que supera este valor, pues ya no va a estar en zona elástica, sino que va a estar en zona inelástica, o sea, es decir, en zona plástica. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Y cuál va a ser el procedimiento diferente? Entonces, cuando está en zona plástica, nos empieza a cambiar desde acá. Entonces, nosotros vamos a hallar el valor de sigma para ese valor que me supera el valor de Y. Si nosotros hallamos ese valor de sigma para el valor que estamos analizando, nos va a dar mayor que que el sigma Y. Pero esto no es posible. No pueden existir en la sección unos esfuerzos mayores al esfuerzo de fluencia, porque el esfuerzo de fluencia va a ser nuestro esfuerzo límite entre la zona elástica y la zona plástica. Por lo tanto, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que limitar a ese valor que nosotros tenemos. Entonces, aquí siempre lo vamos a limitar al valor de sigma Y. Si da menor, pues trabajamos con el menor. Si da mayor, no puede ser mayor. Siempre lo vamos a limitar con sigma Y. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando hagamos la gráfica, esto es para el punto 3. Cuando hagamos la gráfica, ¿en qué nos va a variar? Vamos a tener entonces nuestra sección, vamos a tener las deformaciones. En este caso la deformación va a ser 0.015. Aquí va a ser también a compresión va a ser 0.15, a tensión va a ser 0.15. Cuando ya tengamos entonces los esfuerzos, pues resulta que el esfuerzo, como les digo, aquí me lo va a limitar sigma Y. Entonces ese sigma Y es 250 megapascales. De ahí yo no me puedo pasar. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Resulta que la gráfica ya no va a ser en triangulitos, sino que se va a ver algo así. Voy a tener aquí una altura de plastificación, esto lo vamos a llamar altura de plastificación.
Y pues va a ser igual, va a ser en un lado igual que en el otro. ¿Cómo podría entonces yo hallar esta altura de plastificación? Resulta que esta altura de plastificación se da cuando coincide el valor aquí de epsilon y. Entonces, epsilon y es 0.00125, ¿cierto? Entonces, esta altura yo la puedo hallar con esto. Semejanza de triángulos, ¿cuánto es esta altura? Aquí. Si para la altura total es esto, para esta altura es esto, entonces ¿cuánto es esto? ¿Listo? Luego de que tengamos esa altura de plastificación, pues ya nosotros no vamos a poder puntualizar como puntualizamos acá estas cargas, sino que aquí vamos a tener una carga puntualizada para esta zona y vamos a tener la otra carga puntualizada para esta zona. Aquí la podemos llamar compresión 1, compresión 2, y la compresión pues va a ser C1 más C2. ¿Ahí qué va a variar? Pues tenemos que hallar el centroide de esta figura para saber dónde va a estar ubicada nuestra fuerza de compresión. Y lo mismo acá, vamos a dividir, aquí lo mismo va a ser epsilon y, y vamos a tener entonces tensión 1, tensión 2, y la tensión va a ser igual a T1 más T2, y va a estar ubicada a una altura, que eso se puede calcular por centroide de la figura, que sería esta figura. ¿Listo? Eso es lo único que cambia. Pero entonces, ¿cuál es la invitación? A que tengamos presente que cuando trabajamos con un valor de esfuerzo de fluencia, ese esfuerzo de fluencia va a ser nuestro esfuerzo límite. De ahí no nos podemos pasar. Que los momentos actuantes los vamos a hallar como la multiplicación de la fuerza que se está generando multiplicado por el brazo, es decir, la distancia que hay entre esas fuerzas de compresión y de tensión. Y de cómo pueden variar entonces los esfuerzos en función de las deformaciones. Si se dan cuenta, es una relación lineal que nos lo determina la ley de Hooke. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Profe, una pregunta. Señora. ¿Cómo era lo de la semejanza de triángulos ahí para... Si me lo puedes Para explicar? poder hallar la altura. Sí, por favor. Entonces, mira, tú vas a tener, miremoslo entonces con este triángulo. Entonces, esta base te va a valer ET, epsilon T, punto 015. Y más arribita tú te vas a encontrar con EY. Que Y va a ser igual no, María de los Ángeles, esto no lo aplicamos en el proyecto. Digamos que es importante tener claro el concepto, pero como tal, desarrollarlo, eso no se hará en el proyecto, porque en los momentos te los va a arrojar el programa. Entonces, este valor de epsilon y, que quiere decir que va a ser esta distancia entre acá y acá, es igual a 0.00125. Y tú sabes que esta altura es h medios, es decir, 225 milímetros. Y nosotros necesitamos hallar
esta. Entonces decimos, si H es a punto 0,125, como 225 es a punto 0,15. Entonces este valor de H va a ser igual a ¿cuánto? 25 por punto 0,125 sobre punto 0,15. ¿Cuánto les da esa altura? A mí me da 18,75. 18,75. Ah, no, es que me faltó aquí un 2. Es 225, no es 25. ¿Lo hiciste con 25? Profe, no, lo hice con 225 y da 18,75. Ah, ok, sí, es que está bien arriba. 225 por punto 0,125 dividido punto 0,15. 18,75. Entonces esto es 18,75 milímetros. Quiere decir que si lo hacemos proporcional, pues realmente este valor de Y va a estar por acá arriba, ¿no? Y el valor de acá. Entonces la altura de plastificación va a ser igual a la altura total, es decir, esta de 225, menos la que acabas de hallar, 18,75 milímetros. Nos da 206,25. Quiere decir que la altura que tú vas a tener aquí va a ser de 206,25. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, vale. Listo, voy a hablar entonces rapidito del título A, en estos 15 minuticos que nos quedan. El título A es un título que nos da todos los requisitos generales que tenemos nosotros de diseño y de construcción sismo resistente. Digamos, es como la base de todos. El título A, en el capítulo A1, que es la introducción como tal a la normativa, nos dicen que el reglamento es solo aplicable a edificaciones, es decir, construcciones cuyo uso primordial es la habitación u ocupación de seres humanos. Para nosotros hacer el procedimiento de diseño, el paquete completo, pues están involucrados los estudios geotécnicos, el diseño arquitectónico y el diseño estructural. La estructura de la edificación debe diseñarse para que tenga una resistencia y una rigidez adecuada ante unas cargas mínimas de diseño que nos dicta el reglamento, y debe además verificarse que se dispone de una rigidez adecuada para limitar la deformabilidad ante las cargas de servicio, de tal manera que no se vea afectado el funcionamiento de la edificación. Lo que les he venido hablando, que el usuario se sienta seguro, que no hayan fallas, que no se presenten grietas, que tenga la rigidez adecuada pues para
para que pueda resistir las cargas, tanto que nosotros hemos considerado como ante unas eventuales cargas, y por eso es que se utiliza lo de las combinaciones de carga. Aquí se da un procedimiento de diseño general, ya eso lo veremos a más detalle cuando empecemos el desarrollo del proyecto, que les iré dando como el punto a punto. Tenemos diseño de la cimentación. Después del diseño como tal de la edificación, tenemos el diseño de la cimentación. Nosotros tenemos que hacer un diseño sísmico de elementos que no son estructurales. Los elementos no estructurales son como las estanterías, los muros, las instalaciones eléctricas, los sistemas de ventilación, de aire acondicionado, de iluminación, porque si bien no me van a aportar nada al tema estructural, sí hacen parte integral de la edificación, y si uno no diseña bien esos anclajes, si no diseña de manera correcta la rigidez de esos elementos, pues me puedo ver afectado cuando venga, no sé, un eventual sismo, que el movimiento de esas instalaciones eléctricas caigan encima de una persona y eso pueda atentar contra su vida. Hay una revisión de diseños en la Ley 400 de 1997, que fue la que derivó la NSR 98, se dictó que toda construcción debía ir con una aprobación por parte de curadurías u oficinas encargadas para generar una licencia de construcción. Esa licencia de construcción, pues se supone que cuando no